Imagina vivir en un mundo donde tu dinero no solo se mantiene, sino que puede hacer algo realmente asombroso, crecer y multiplicarse de manera exponencial, llevándote por un camino hacia una riqueza inimaginable. Hoy tengo algo cautivador que compartir contigo, el increíble mundo de la capitalización o interés compuesto. Prepárate para conocer los secretos de la capitalización y te contaré todas las herramientas para revolucionar tu futuro financiero. Quédate hasta el final porque los últimos activos capitalizables no te pueden faltar en tus inversiones. Cuando se trata de finanzas personales, hay un concepto que brilla como un método comprobado para la creación de riqueza a largo plazo, y eso es la capitalización. Pero, ¿qué es exactamente la capitalización? Te preguntarás. La capitalización es el proceso de reinvertir las ganancias, dividendos o intereses obtenidos de tu inversión inicial, permitiendo que generen aún más rendimientos con el tiempo. La verdadera magia ocurre cuando te das cuenta de que la capitalización no solo te genera dinero sobre tu inversión original, sino también sobre las ganancias acumuladas. Es como un efecto bola de nieve donde tu riqueza comienza a rodar y crecer cada vez más rápido. Para comprender completamente el poder del interés compuesto, veamos un ejemplo práctico. Imagina que inviertes $10,000 en un activo que genera un rendimiento anual promedio del 8% durante un periodo de 30 años. En el primer año, tu inversión crece en $800, elevando tu total a $10,800. En el segundo año, el rendimiento del 8% se aplica a esta nueva cantidad, sumando otros $864. Ahora tu total es de $11,664. A medida que pasan los años, el efecto de la capitalización comienza a acumularse. Al final del periodo de 30 años, tu inversión inicial de $10,000 habría crecido a aproximadamente $100,626. Un aumento asombroso, ¿verdad? Lo mejor es que el crecimiento se vuelve aún más significativo con el tiempo porque estás ganando intereses no solo sobre tu inversión inicial, sino también sobre los intereses acumulados de años anteriores. Ahora que tenemos una comprensión sólida de la capitalización, exploremos las 7 principales formas de activos de capitalización que han ayudado a crear la riqueza de las personas adineradas que admiramos hoy en día. 1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Estas cuentas son como las cuentas de ahorro tradicionales, pero con un giro. Ofrecen una tasa de interés más alta, lo que significa más dinero para ti. Aunque los rendimientos pueden no ser astronómicos, proporcionan una forma segura y conveniente de hacer crecer tu riqueza. Por ejemplo, supongamos que depositas $10,000 en una cuenta de ahorro de alto rendimiento con una tasa de interés anual del 2% durante 10 años. Asumiendo que los intereses se capitalizan anualmente, tu inversión podría crecer hasta aproximadamente $12,189. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento son perfectas para metas a corto y mediano plazo o incluso como un fondo de emergencia. 2. Metales preciosos. Los metales preciosos tienen un historial comprobado de mantener su valor y actuar como refugio seguro durante las incertidumbres económicas. Aunque no generan ingresos regulares, su valor a largo plazo tiende a apreciarse. Se recomienda asignar una pequeña parte de la cartera de inversiones a metales preciosos como protección contra la inflación y la volatilidad del mercado. La asignación específica en porcentaje depende de la tolerancia al riesgo individual y los objetivos de inversión. Por ejemplo, si un inversionista tiene una cartera de $500,000 y decide asignar el 10%, $50,000, a metales preciosos, puede considerar la compra de lingotes de oro o plata, monedas de metales preciosos, o fondos cotizados en bolsa, ETF, que sigan los precios de los metales. En un periodo de 20 años, asumiendo un rendimiento anual promedio del 5%, la inversión podría potencialmente crecer hasta aproximadamente $132,676. A medida que el valor de los metales preciosos aprecia con el tiempo, la inversión puede acumularse y contribuir al crecimiento general de la cartera. Es importante tener en cuenta que, aunque los metales preciosos ofrecen estabilidad, también pueden experimentar fluctuaciones de precios. Por lo tanto, los expertos recomiendan un horizonte de inversión a largo plazo de al menos 5 a 10 años al incluir metales preciosos como parte de una estrategia de inversión diversificada en lugar de depender únicamente de ellos para la acumulación de riqueza. Además, los inversores deben considerar los costos asociados con el almacenamiento y el seguro de metales físicos. 3. Bonos. Los bonos son valores de deuda emitidos por gobiernos y empresas para recaudar fondos. Aunque generalmente ofrecen rendimientos más bajos que las acciones, se consideran inversiones más seguras.
Los bonos proporcionan un flujo regular de ingresos a través de los pagos de intereses que se pueden reinvertir para la acumulación de riqueza. El efecto de la capitalización en los bonos ocurre cuando los inversionistas reinvierten los pagos de intereses, permitiendo que la inversión crezca con el tiempo. Consideremos un ejemplo. Una persona invierte $100,000 en un bono con una tasa de interés anual del 5%. El bono tiene un vencimiento de 10 años y se pagan intereses anualmente. Supongamos que los intereses se reinvierten cada año a la misma tasa del 5%. Así es como podría crecer la inversión. En el primer año, se reciben $5,000 en pagos de intereses, que se reinvierten, resultando en un nuevo principal de $105,000. En el segundo año, los intereses se calculan sobre el nuevo principal de $105,000, resultando en $5,250 en pagos de intereses. Esta cantidad se reinvierte, llevando el nuevo principal a $110,250. Este efecto de capitalización continúa durante los años restantes hasta el vencimiento del bono. Al final del periodo de 10 años, la inversión inicial de $100,000 podría potencialmente crecer a un valor superior debido a la reinversión de intereses. 4. Bienes raíces. Las inversiones en bienes raíces han demostrado ser efectivas para la acumulación de riqueza, especialmente las propiedades de alquiler. Estas generan flujos de efectivo consistentes y tienden a apreciarse con el tiempo, ofreciendo una oportunidad atractiva para la acumulación. Los ingresos por alquiler de las propiedades se pueden reinvertir para adquirir más propiedades, diversificar tu cartera de bienes raíces y aumentar los posibles rendimientos. Además, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, REIT por sus siglas en inglés, ofrecen una forma pasiva de invertir en bienes raíces y beneficiarse de la acumulación. Por ejemplo, supongamos que compras una propiedad de alquiler por $300,000 con un pago inicial de $60,000 y una hipoteca de $240,000. Si esta propiedad genera un ingreso neto de alquiler anual del 5%, es decir, $15,000, y aprecia a una tasa promedio del 4% al año, el rendimiento total de tu inversión después de 20 años podría superar los $400,000. Al reinvertir los ingresos por alquiler y mantener la propiedad, puedes aprovechar la acumulación para acumular una riqueza significativa con el tiempo. 5. Acciones que pagan dividendos. Las acciones que pagan dividendos son acciones de empresas que distribuyen ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Ofrecen el potencial de apreciación del capital, ingresos regulares e ingresos pasivos, convirtiéndolas en activos atractivos para la acumulación. Los dividendos generalmente se pagan trimestral o anualmente, proporcionando a los inversionistas ingresos constantes. Estos ingresos pueden reinvertirse para comprar más acciones, acelerando el efecto de acumulación. Los rendimientos por dividendos varían entre las empresas, con rendimientos más altos indicando un mayor porcentaje del precio de la acción pagado en forma de dividendos. Las acciones que pagan dividendos también pueden apreciarse en valor a medida que la empresa se vuelve más rentable, lo que tiende a hacer subir el precio de la acción y generar ganancias de capital. Al reinvertir los dividendos y permitir que las acciones se aprecien con el tiempo, los inversionistas se benefician de la acumulación tanto en ingresos como en ganancias de capital. Para tener un enfoque equilibrado en las acciones que pagan dividendos, es sabio considerar factores como el rendimiento por dividendo, la proporción de pagos y la salud financiera de la empresa. Las Dividend Aristocrats, empresas que han aumentado los dividendos durante al menos 25 años consecutivos, suelen ser opciones confiables. Ilustremos el potencial de riqueza con un ejemplo. Si inviertes $1,000 en una cartera diversificada de acciones que pagan dividendos con un rendimiento promedio del 3%, puedes esperar $30 en ingresos de dividendos anuales durante 20 años. Suponiendo una apreciación anual promedio del 5% en el precio de las acciones, tu inversión podría aumentar sustancialmente a $2,786. 6. Acciones. Cuando se trata de la acumulación, las acciones tienen un historial comprobado de superar a muchos otros tipos de inversiones durante largos periodos. Las empresas que crecen consistentemente, tienen sólidas finanzas y una ventaja competitiva tienden a ofrecer retornos superiores a largo plazo. Al invertir en una cartera diversificada de estas empresas fundamentalmente sólidas, puedes aprovechar el increíble poder de la acumulación. Históricamente, las acciones han proporcionado rendimientos anuales promedio de alrededor del 7 al 10%. Ahora, adentrémonos en los números. Imagina que inviertes $1,000 en una cartera diversificada de acciones esperando un rendimiento anual promedio del 8%.
Avancemos 10 años y adivina que tu inversión podría potencialmente aumentar hasta aproximadamente $2.589. 7. Fondos de índice y fondos cotizados en bolsa. Los fondos de índice y los ETF son vehículos de inversión que replican índices de mercado específicos, como el S&P 500. Ofrecen diversificación en diversos activos como acciones, bonos y materias primas, permitiendo a los inversores beneficiarse del crecimiento general del mercado. Estos fondos siguen un índice de mercado en particular, brindando exposición a una colección de valores. Al hacer contribuciones regulares y reinvertir los dividendos, los fondos de índice y los ETF pueden generar rendimientos compuestos a largo plazo, facilitando la acumulación de riqueza. Históricamente, han entregado rendimientos anuales promedio de aproximadamente 6 a 8%. Supongamos una inversión de $20,000 en un fondo de índice con un rendimiento anual promedio del 7%. Después de 20 años, tu inversión podría potencialmente crecer hasta alrededor de $67,275. Al reinvertir de manera constante los dividendos y mantener un horizonte de inversión a largo plazo, puedes aprovechar el efecto de la capitalización para acumular una riqueza significativa. Este enfoque de inversión pasiva es popular debido a su simplicidad y la capacidad de aprovechar el crecimiento del mercado en su conjunto. Los inversores pueden seleccionar fondos de índice y ETF que se alineen con sus objetivos financieros y estrategias de inversión, lo que les permite participar en el mercado de manera eficiente y efectiva. 8. Fondos de dividendos. Imagina que decides invertir en un fondo de dividendos que tiene una cartera diversificada de acciones que pagan dividendos. Supongamos que inviertes $10,000 en este fondo, y el rendimiento anual promedio de las acciones que componen el fondo es del 4%. Al final del primer año, podrías esperar recibir $400 en dividendos, los cuales podrías reinvertir en el mismo fondo para aumentar tu participación y potencialmente recibir mayores dividendos en el futuro. 9. Acciones de empresas de servicios públicos. Inviertes $5,000 en acciones de una empresa de servicios públicos que tiene un historial sólido de pagar dividendos. Esta empresa, que opera en el sector de energía, ofrece un rendimiento de dividendos del 5%. Al final del año, recibirías $250 en dividendos. Este ingreso estable se suma a la posible apreciación de las acciones, brindándote una fuente constante de ingresos. 10. Acciones de empresas de consumo básico. Decides invertir $8,000 en acciones de una empresa líder en productos de consumo básico, como alimentos y artículos de cuidado personal. Esta empresa tiene un historial estable de dividendos y ofrece un rendimiento del 3%. Al cabo de un año, recibirías $240 en dividendos. A medida que reinviertes esos dividendos, contribuyes al crecimiento continuo de tu inversión y generas ingresos adicionales a lo largo del tiempo. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like y, si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás una gran cantidad de videos que te ayudarán mucho. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.